Antes de empezar, quiero decirles que el primer libro de Samuel, de Reyes más bien, del primero y segundo libro de Reyes, tal como aparecen en nuestras Biblias, en el texto original del Antiguo Testamento eran un solo libro, un solo rollo. Y creo que ya hemos visto eso cuando hemos visto Samuel, que cuando el texto hebreo se tradujo al griego, en lo que se llama la Septuaginta, ese libro se dividió en dos partes, porque el idioma griego es mucho más extenso que el hebreo. De tal manera que el libro que era uno solo, ahora lo tenemos nosotros como dos. La primera biblioteca que hemos visto cuando hemos empezado la serie, les recuerdo que ha sido el Pentateuco, que está compuesto por 5 libros. ¿Se acuerdan? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, hermanos. Qué bien. La segunda biblioteca del Antiguo Testamento está formada por 12 libros históricos y esos libros van desde Josué hasta Esther. ¿Cuántos hemos visto ya hasta ahora? Hemos visto Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel y Reyes. Miren cuánto hemos avanzado. Gloria a Dios por eso. Bien. Quiero decirles que el libro de Reyes, si bien es histórico, no solamente tiene el propósito de mostrarnos datos históricos que reflejan que es una historia real. El libro de Reyes, si bien tiene un énfasis histórico, también tiene un énfasis teológico. El escritor nos va a mostrar el contenido a través de su relación con Dios y con su palabra. De tal manera que lo que vamos a encontrar en este libro está muy íntimamente ligado a lo que ya vimos en Deuteronomio. Y hemos dicho, creo, que cuando hemos estudiado Deuteronomio, que no podríamos entender los demás libros del Antiguo Testamento si no tenemos claro el libro de Deuteronomio. Y eso es lo que nos va a pasar hoy. Una vez que hemos visto lo de Deuteronomio, vamos a entender con mayor claridad lo que vamos a ver en el libro de Reyes. Entonces, este lente teológico nos va a permitir ver que el éxito o el fracaso de los reyes se definió por su apego a la palabra de Dios o por su rechazo a ella. Y cuando los reyes y el pueblo se alejaron de la palabra de Dios, vemos que Dios levantó profetas para exhortar a los reyes y al pueblo a volver a su palabra. Los profetas denunciaron el pecado y exhortaron al pueblo una y otra vez a la fe y al arrepentimiento. Y es en medio de esas circunstancias que vemos interactuar tanto la misericordia de Dios como el juicio de Dios. Ahora, el libro de Reyes nos narra la historia desde los últimos días del rey David hasta la estrepitosa caída del reino del sur y del reino del norte en manos de asirios y babilonios respectivamente. David muere y le sucede en el trono su hijo Salomón, a pesar de que su otro hijo Adonías intenta un golpe de estado, y si no hubiera sido por el profeta que le da consejos a Betsabé, otra hubiera sido la historia. Entonces, en su lecho de muerte vemos al rey David que le da consejos espirituales muy importantes a Salomón, pero entre eso vemos que le da algunas instrucciones también no tan santas, que es el deshacerse de sus enemigos. Entonces, en esos pasajes ya el escritor de Reyes nos está introduciendo a las sucias intrigas de la corte judía y nos está mostrando lo que vamos a encontrar en el resto del libro. Entonces, hasta aquí, hermanos, ya parece que es la crónica de una muerte anunciada. El punto es que en el levantamiento de Salomón, Dios le dio abundante sabiduría y riquezas. Pero vemos en la historia que muy pronto él apostató de la fe, se alejó de Dios en una espiral de decadencia. Él se casó con muchas mujeres extranjeras, lo cual estaba prohibido por la ley de Dios, y se puso a adorar a los ídolos. Ahora, Salomón no solamente cae él y su familia, sino que conduce a todo el pueblo hacia la idolatría, al fracaso y a la corrupción moral y espiritual. Todo lo que la ley le prohibió hacer a Salomón, exactamente eso es lo que él hizo.
tan bien comenzó y tan mal terminó, ¿verdad? Porque la preciosa oración que él elevó cuando dedicó el templo al Señor se había visto totalmente empañada por su idolatría y su lujuria. Entonces, todo lo que Salomón sembró en su reinado es lo que vamos a ver en este segundo libro de Reyes. La cosecha es evidente en este segundo libro de Reyes. Y la Escritura dice, hermanos, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y eso fue lo que ocurrió en la época de los reyes. Ahora, una cosa que quisiera aclarar es que no vamos a detenernos a examinar la vida de cada rey en particular, porque no terminaríamos más, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ver los hitos importantes que hay en este libro y cómo este libro tiene un rol fundamental en el plan de la redención. Así que estos hitos nos van a ayudar a entender esto. Y lo que vamos a ver también en este libro es que Dios continúa siendo soberano y sus propósitos continúan ejecutándose pese a la maldad de los reyes y de todo el pueblo que es contradictor y rebelde, como dice Pablo. Ahora, básicamente el primer libro de Reyes, hermanos, se puede dividir en dos partes. La primera parte es el Reino Unido, los Estados Unidos serían, y la segunda parte, el reino dividido. Y en este segundo libro vamos a ver, de Reyes, vamos a ver que el reino no solamente está dividido, sino también que va a terminar totalmente destruido. Pero vamos a ver que en medio de esas ruinas el Señor todavía está obrando. Y eso es lo que tenemos en el bosquejo de hoy. En primer lugar vamos a ver el reino dividido, en segundo lugar el reino destruido y en tercer lugar el propósito de Dios en medio de toda esa ruina. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, queremos agradecerte por el tiempo de alabanza que hemos tenido, por el tiempo de oración en el que tú nos has escuchado. Te queremos dar gracias por tu misericordia, porque prestas tus oídos hacia nosotros, Señor, siendo tan indignos como somos. Y, Padre, queremos pedir tu bendición sobre tu palabra esta mañana. Que esta mañana tú nos concedas, por la obra de tu Espíritu, Señor, entender lo que tú dices en tu palabra. Que veamos la gloria de tu Hijo, la gloria de tu Evangelio, Señor. Y que eso no solamente transforme nuestros corazones, sino que nos haga arder de pasión por tu gloria. Te encomendamos este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver la primera parte, el reino dividido. Y voy a leer los primeros 4 versículos del primer capítulo. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así: Moab se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab, y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria, y se enfermó. Y envió mensajeros a los que dijo: Id, consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: Levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Y entonces Elías se fue. Para entender mejor lo que está diciendo este texto, necesitamos volver hasta el primer libro de Reyes y ver otra vez el contexto en el que se desarrolla esto. Dijimos que a la muerte de Salomón, o a la muerte de David, le sucede Salomón, pero cuando Salomón muere, le entrega el trono a su hijo Roboam. Es bajo el gobierno de Roboam que el reino se divide en dos partes. ¿Por qué? Porque Roboam no quiso escuchar el ruego del pueblo de alivianar las cargas impositivas. Fueron a rogarle, él no escuchó, pidió consejo a sus amigos, y debido a este consejo de sus amigos es que él endurece su corazón. Dice el texto que el pueblo le dijo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos fielmente. Ahora, este relato, hermanos, nos hace ver que Salomón en realidad era un rey explotador de su propio pueblo. Entonces uno dice: ¿dónde quedó la sabiduría de Salomón?
lo que vemos es que Salomón hizo todo lo que Deuteronomio 17 le prohibió hacer. No debía traer caballos de Egipto, no debía tener mujeres para que no desvíen su corazón, no debía amontonar riquezas para sí mismo y tampoco podía portarse como si él fuera superior al resto de su pueblo. Entonces, debido a todo esto, es que Dios le da su veredicto respecto a lo que él había hecho. Y dice el texto en Primero de Reyes, capítulo 11, que Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Así que Salomón hizo todo lo contrario a la palabra de Dios y toda la carga que impuso al pueblo lo agotó de tal manera que su muerte trajo una luz de esperanza en el pueblo al ver que eso podía cambiar en cuanto a los impuestos. Así que le rogaron de nuevo al rey heredero que fuera más suave, pero Roboam, con una actitud muy arrogante, les dice: si mi padre os castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Entonces, esa fue la razón por la que las 10 tribus del norte se rebelaron en su contra y le pidieron a Jeroboam ser su rey. Y claro, todo esto sucedió, por supuesto, con el consentimiento de Dios, porque cuando Salomón se desvió detrás de los ídolos, el Señor le dijo: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Entonces, tiempo más tarde, el profeta Ahías encontró a este hombre Jeroboam, que había huido a Egipto por un tiempo, y cuando Salomón murió, volvió. Ahí se encontró con este profeta Ahías. Y él, tomando la capa que llevaba sobre sí, la rasgó en 12 pedazos y le entregó a Jeroboam 10 pedazos de ella. Él se guardó 2 y le dijo que el Señor le había dado el reino de Israel, las 10 tribus de Israel, para que él la gobernara. Es así que nace el reino del norte y el reino del sur en Israel. El reino del norte tenía el denominativo de Israel y el reino del sur el denominativo de Judá. Y a partir de entonces, hermanos, vemos que todo va de mal en peor en la historia del pueblo de Dios. El reino se dividió, Jeroboam asumió el mando de las tribus del norte y su terrible error fue construir 2 altares de adoración, uno en Dan y el otro en Betel, en el sur. Ahora, esto hizo Jeroboam porque tenía temor de que la gente vaya a adorar hasta Jerusalén, que era el lugar ordenado por Dios. Entonces, para que la gente no fuera a adorar al sur, él construye estos 2 altares y desvía al pueblo terriblemente. Y eso fue un gran tropiezo, dice la Escritura, para todo pueblo de Dios. Ahora, cuando él construye estos 2 altares, esto es lo que le dice al pueblo: mucho es para vosotros ir hasta Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y ahí, como en una gran inauguración, descubre 2 ídolos, 2 bueyes de oro, 2 becerros de oro, a los cuales debían adorar. Y les dice que esos eran los dioses que los había sacado de Egipto. Entonces vean cómo la oscuridad se había apoderado no solamente de Jeroboam, sino también de todo el pueblo, que subían a adorar a los becerros, diciendo que era el Dios que los había sacado de Egipto. Ahora, Jeroboam, hermanos, no solamente hace estos 2 altares que desde ya eran reprochables y eran una abominación delante de Dios, sino que él también instituye otra línea de sacerdocio que no era la levita que Dios había ordenado. Y no solamente eso, sino que ordena o instituye otras fiestas paralelas a las que Dios había ordenado. Entonces él lo que estaba haciendo era construir su propio reino con sus propios sacerdotes, con sus propios dioses y con sus propias fiestas. Ahora, hermanos, ese era el estado espiritual del reino del norte. El primer libro de Reyes termina narrando la muerte de Acab, el peor de los reyes de Israel. Y a la muerte de Acab le sucedió su hijo Ocosías. Y en el inicio de este segundo, en el texto que hemos leído, ahí está Ocosías enfermo y vemos que ese ha sido el patrón
de conducta en el pueblo de Israel. Ocosías enviando mensajeros para consultar al dios Belcebú, un dios de Ecrón, que era de los filisteos. Entonces es en este contexto que Dios levanta profetas para que tanto los reyes como el pueblo se volvieran hacia Dios en fe y arrepentimiento. Ahora, y esto nos permite ver que la historia de los reyes, hermanos, no solamente es de ellos, sino también de los profetas que Dios levantó para que el pueblo abandonara su pecado. Y eso es lo que hizo Elías con Ocosías, cuando el ángel le dijo: ve y para a los mensajeros de Ocosías, porque están yendo a consultar al Dios de Ecrón. Dios está totalmente indignado y lo manda a frenar y le dice que ¿por qué estás yendo a consultar a este ídolo? ¿No hay Dios en Israel para que le preguntes a él? Ahora, lo que quisiera que veamos, hermanos, es quién era este Belcebú, Dios de Ecrón. Belcebú significa el señor de las moscas. Esta era una deidad adorada por los filisteos y estaba relacionado con la sanidad física, con la sanidad de las enfermedades. Entonces Dios se indigna, envía al profeta y le dice su juicio a Ocosías: no bajarás del lecho, sino que vas a morir ciertamente. Ahora, el trasfondo espiritual de este relato, hermanos, es que el nombre Belcebú aparece en el Nuevo Testamento, en una ocasión en que los fariseos le insultan al Señor y le dicen que él estaba echando fuera a los demonios a nombre de Belcebú. Y el Señor les hace ver su total incoherencia y les dice: si Belcebú echa fuera, si Satanás echa fuera a Satanás, ciertamente su reino no va a durar, porque estaría dividido. Entonces lo que el Señor está haciendo es confirmar que este dios de Ecrón, llamado Belcebú, en realidad era Satanás. Miren qué tremendo es esto. ¿Y qué significa? Que Ocosías, el rey del pueblo de Dios, estaba adorando a Satanás. Ahora, miren qué terrible es eso. En Deuteronomio 32:16 nos muestra la palabra de Dios que el culto a los ídolos, a las estatuas, está íntimamente relacionado con el culto a los demonios. Es decir, adorar a las estatuas equivale a adorar a los demonios. Y esto es confirmado por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, usando el ejemplo del Antiguo Testamento, donde escribe que los que sacrificado a los ídolos, lo ofrecido a las estatuas, es en realidad una adoración a los demonios y no a Dios. Entonces vean el nivel de oscuridad espiritual que había en Israel. Ellos adoraban a los ídolos pensando que así estaban adorando a Dios. Pero en el fondo lo que estaban haciendo era adorar a Satanás. Así fue con el becerro en Sinaí y así fue con los dos becerros que Jeroboam levantó en Betel y en Dan. Y esa es la razón por la que Dios envía una y otra vez profetas con señales y prodigios. Y ahí tenemos un gran profeta, un gran siervo de Dios, como lo fue Elías, quien tuvo como sello de su ministerio el poder de Dios. Ahora, quisiera que veamos los milagros, el poder de Dios en el ministerio de Elías, con un breve inventario de los milagros que Dios hizo a través de él. En Sarepta leemos que encontró una viuda e hizo un milagro para ella, porque la viuda estaba totalmente endeudada. Sus acreedores fueron a capturar a sus hijos para llevárselos como esclavos, y ella le comenta eso a Elías, y Elías le hace un milagro en la harina y el aceite para que ella pagara sus deudas. Luego vemos a Elías confrontando al rey Acab y le predijo una sequía de 3 años, al cabo de los cuales llamó él a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera para ver cuál Dios respondía con fuego desde el cielo. Entonces, como nada pasó, cuando los profetas de Baal estaban invocando y se sajaban la carne y sangraban como locos y gritaban como locos, y el Dios de ellos no hacía caso. Baal no hacía caso. Y ahí vemos que Elías se empieza a burlar de ellos. Clamad en voz alta, les dice, pues si es un Dios, tal vez estará meditando, o quizás se ha desviado del camino, o estará de viaje, quizás está dormido, o habrá que despertarlo.
Entonces, todo lo que ellos hacían no servía para nada. Entonces, ya ha llegado el mediodía, le llega el turno a Elías, y Elías clamó al Señor, y por su plegaria el Señor hizo descender fuego del cielo, y el pueblo en esa ocasión exclamó: Jehová es el Dios verdadero. Y luego de eso los profetas de Baal fueron ejecutados por Elías. Entonces, solamente después de esa ocasión el Señor mandó la lluvia a Israel, y el texto dice muy claramente que la mano del Señor estaba sobre la vida de Elías. Pero Elías debía partir a la presencia del Señor y tuvo que ungir a Eliseo, su sucesor, como nos muestra el capítulo 2 de este segundo libro. Y le dijo Elías: pide lo que quieras. ¿Y qué le pide Eliseo? Dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías al subirse en un carro, al ser arrebatado en un carro de fuego, deja caer su manto, y Eliseo evidentemente recibió una doble porción del espíritu de Elías, por lo cual su vida también estuvo marcada por los hechos sobrenaturales. Con ese manto que Elías le dejó, él golpeó las aguas del Jordán, las aguas se abrieron, lo cual nos hace acordar a cuando se abrió el Mar Rojo, cuando Moisés sacó de Egipto al pueblo. Ese es un hecho. Luego viene otro milagro. Había una olla envenenada en la que unos profetas, los hijos de los profetas, se estaban alimentando, y se dan cuenta de que esa olla estaba envenenada. Eliseo, haciendo otro milagro, cura esa olla envenenada. Pero si seguimos la historia de este hombre, de este siervo de Dios, vemos un hecho sumamente curioso. Y es que unos muchachos, dice el texto, que se empezaron a burlar de él y le dijeron: calvo, calvo. ¿Vieron esa parte? Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Y dice que del bosque salieron 2 osos y despedazaron a 42 muchachos burladores. Ahora, lo que necesitamos preguntarnos aquí es, hermanos, ¿es de quién se estaban burlando esos muchachos? ¿De Eliseo o del Dios que representaba Eliseo? Porque ese fue un juicio de Dios. Miren qué terrible destino el de estos muchachos. Luego de eso vemos a Eliseo que dio de beber abundante agua en un valle totalmente seco a 3 ejércitos cuando estaban a punto de desfallecer. Luego vemos también un milagro con una invasión de los asirios, y enseguida vemos el aceite de la viuda que no tenía con qué pagar a sus acreedores, la profecía de la tsunamita que lo hospedaba, que no tendría un hijo y que después lo volvió a resucitar. Así que 2 milagros hubieron en la vida de esa mujer y de su hijo. Y ahí está, curando la olla de los hijos de los profetas. Vemos también el milagro de Naamán, el capitán sirio, que tenía lepra y fue a consultar al rey de Israel para que lo sanara. Eliseo le dice que se sumerja 7 veces en las aguas del Jordán. Y Naamán, siendo tan soberbio como era, no quiso, renegó y dijo: en mi tierra tengo mejores ríos que esta suciedad, porque el Jordán no era un río muy limpio que digamos. Pero también vemos que hace flotar un hacha cuando los hijos de los profetas quieren construir un nuevo lugar porque ya les era estrecho, pasaron al Jordán, y un hacha se cae en el río. Y uno de los hijos de los profetas dice: ¡ay, Señor mío, esta hacha era prestada! ¿Qué hace Elías? Pone una maderita y hace flotar el hierro sobre el agua. De tal manera que todas esas cosas nos hacen ver que este hombre realmente tenía el poder de Dios en su vida. Vemos posteriormente que este hombre le profetiza al rey y le dice que va a ser capturado por los reyes de Siria. Cuando el rey se enoja, quiere capturarlo, y vemos a todo el ejército de los sirios queriendo atacar a Israel. Él ora, enceguece a todo el ejército y los conduce hasta Samaria para ponerlos delante del rey de Israel. Y entonces dice que Eliseo oró y le dijo: Señor, abre los ojos de ellos. ¿Y quién estaba ahí? Al que querían matar. Entonces vemos milagro tras milagro en la vida de este hombre. Y este hombre estaba tan relacionado con lo sobrenatural, hermanos, que aún después de muerto hizo milagros. ¿Vieron ese texto?
Dice que cuando un hombre cayó en la tumba de él y tocó los huesos, este hombre inmediatamente resucitó y se salió caminando. Ahora, eso es asombroso en todo lo que hemos visto de Eliseo. Fue Eliseo también el que vio anticipadamente lo que Hazael, rey de Siria, le haría muchos años después al pueblo de Dios. Predijo lo que ocurriría con el ejército de Ben-Hadad, cuando rodeó a Samaria y provocó tal hambre que las mujeres se comían a sus hijos. Miren el nivel de depravación, miren el nivel de oscuridad espiritual en el que el pueblo de Dios estaba sumido. Entonces Dios lo que estaba haciendo era derramar su juicio sobre un pueblo que se rebelaba continuamente y no quería creerle a Dios y no quería obedecerle. Entonces miren la dureza del corazón del rey, que no buscó a Dios en arrepentimiento cuando estaba en medio de esa situación, sino que lo primero que quiso hacer fue matar a Elías. Y dice la escritura que él juró que esta noche la cabeza de Elías no va a estar sobre su cuerpo. Por supuesto, eso no ocurrió. Entonces vemos que rey tras rey, el reino de Israel se pervirtió. Todos los reyes del norte fueron impíos. Y ahí tenemos a Jeroboam en la larga lista: Nadab, Baasa, Eli, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Manahem, Pecaía, Pecas y el último rey que fue Oseas. Los reyes del sur fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, que usurpó durante 6 años el trono. Después vino Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, que fue el último de los reyes. Y de todos ellos, de todos los reyes del sur, solamente Ezequías y Josías fueron la excepción a la regla, porque ellos no solamente adoraron al Dios verdadero, sino que derribaron todos los altares a dioses extraños que el pueblo había levantado. Ahora, de Josías escuchamos un testimonio precioso en la Escritura. Escuchen lo que dice el capítulo 23, versículo 24 en adelante. Josías también quitó los medium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Entonces, hermanos, esto no solamente nos permite ver el lindo corazón que tenía Josías al volverse a Dios, sino que nos da la clave para entender todo el libro. Porque lo que encontró este hombre ahí en el templo, esa copia del libro de la ley, fue justamente el libro de Deuteronomio. El sacerdote Hilcías leyó ese rollo que encontró de Deuteronomio y al leerlo dice que el corazón del rey se enterneció, se quebrantó y pudo entender la razón por qué el pueblo había caído tan bajo, porque simplemente habían abandonado la palabra de Dios. Entonces, fíjense que el epitafio que encontramos después de la vida de cada uno de los reyes fue determinante por el libro de Deuteronomio, porque lo que leemos después de cada rey es que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, o hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces en Deuteronomio vemos que todas las promesas de bendición eran verdaderas, pero también todas las promesas de maldición y advertencias de juicio serían ciertas. Entonces en el capítulo 17, versículo 13 leemos que Jehová advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Los profetas de Dios exhortaron una y otra vez
sobre la imperiosa necesidad de guardar, de obedecer la palabra de Dios para evitar la destrucción del pueblo. Y los profetas del norte fueron hombres llenos del Espíritu, y ahí vimos que tenemos a Elías, Eliseo, Amós y Oseas, mientras que los profetas del sur fueron Abdías, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Habacuc. Estos son los profetas preexílicos, antes del exilio. Vamos a encontrar más adelante también profetas que Dios levantó cuando el pueblo estaba en el exilio. Entonces, lo que encontramos en toda esta historia, hermanos, es muy triste, porque las palabras que dijeron los profetas a los reyes, a los pueblos, en muchos casos cayó en oídos sordos. Y las consecuencias de todo eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Pero antes de pasar a esa segunda parte, quisiera que nos detengamos a meditar en algunas implicaciones que el texto tiene para nuestra vida hoy. En primer lugar, vimos que los israelitas estaban adorando a los ídolos pensando que adoraban a Dios. Y miren qué trágica confusión es esa, porque en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, nosotros tenemos exactamente el mismo problema. Hermanos, yo me pregunto cuántas veces nosotros nos hemos arrodillado delante de las estatuas pensando que era Dios. ¿Cuántas veces hemos acudido a los ídolos mudos pidiéndoles favores? ¿Cuántos hemos peregrinado hasta santuarios? ¿Cuántas velas hemos encendido? ¿Cuántas avemarías salieron de nuestra boca pensando que estaban dirigidas a Dios? ¿Cuántas flores habremos ofrecido a los ídolos pensando que esas flores eran para Dios? Entonces miren de dónde nos saca Dios. Pero no solamente es eso, porque los evangélicos habitualmente pensamos que los ídolos solamente son esas estatuas. Pero eso no es verdad, porque hay otros ídolos que tienen mejores formas. Y esos ídolos tienen que ver con el dinero, con el sexo, con los bienes materiales, con el prestigio. Y podemos estar muy bien adorando uno de esos ídolos y no adorando al Dios verdadero. Segunda cosa, la ley de Dios, hermanos, continúa siendo el instrumento para dar el veredicto sobre cada uno de nosotros. Entonces yo quiero invitarte que pienses ahora, ¿qué es lo que va a decir tu epitafio? ¿Hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová? ¿O hizo lo malo delante de los ojos de Jehová? Tercera cosa, para las mamás. Una cosa para observar en la vida de los reyes, queridas hermanas, mamás, es que las mamás fueron importantísimas en la crianza de sus hijos. De los reyes malos, el nombre de cada una de sus madres es mencionado en la Escritura. Y uno se pregunta por qué. Porque Dios nos está mostrando qué tipo de hijos esas madres criaron. Los reyes perversos que se rebelaron contra Jehová. Pero también vemos los hijos buenos, las madres que criaron bien a sus hijos conforme a la ley de Dios. Entonces, ese epitafio no solamente era para los hijos, para los reyes, sino también para las madres, porque las madres habían sembrado la palabra de Dios en sus hijos. Los habían criado creyendo que Dios iba a hacer una obra por medio de su palabra. Entonces, ¿cuál piensas que será tu epitafio, hermana mamá? ¿Crees que Dios va a decir que hiciste lo bueno? ¿Cuál va a ser el epitafio de la crianza de tus hijos? Cuando tu crianza sea pesada en la balanza de Dios. Tantos siglos de rechazar a Dios y sus mandamientos tienen que traer una consecuencia durísima en la vida de este pueblo rebelde y contradictor, como dice Pablo en Romanos. Y Dios, así de santo y justo como es, tiene que derramar su juicio sobre un pueblo rebelde, de dura cerviz, idólatra. La paciencia de Dios se agotó y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del mensaje de hoy. El reino destruido.
El capítulo 18 de los versículos 9 al 12 dice así: Y aconteció en el año cuarto, el rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Y al cabo de 3 meses, de 3 años, perdón, la tomaron, y en el sexto año de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada. Y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria y los puso en Ala y en el Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto. Es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado, y no escucharon y no lo cumplieron. Era el año 722 a.C., cuando el reino del norte sucumbió al poder asirio. Todas las advertencias de Deuteronomio 28 se hicieron efectivas en ese tiempo, hermanos. Y quiero leerles esas advertencias. Dice el versículo 36 del capítulo 28 de Deuteronomio: El Señor llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que tú ni tus padres habéis conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. El versículo 49 dice: El Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto de anciano ni tendrá compasión del niño. El capítulo 28, versículos 63 al 66 dice esto: 400 años antes, una y otra vez, Dios les recordó estas advertencias. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruiros, y seréis arrancados de la tierra de la cual entráis para poseerla. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocidos. Y entre estas naciones no hallarás descanso, y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma, y tendrás la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad en tu vida. Miren esas advertencias. El Señor cumplió con su palabra. Lo que vemos, hermanos, a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, a lo largo de toda la historia del plan de redención, es que Dios cumple con sus promesas, tanto de bendición como de maldición. Dios prometió bendición a la obediencia y también prometió castigo para la desobediencia. Y todo ocurrió tal como había sido anunciado desde Deuteronomio y de la boca de cada uno de los profetas. Y Dios usó a un imperio pagano y terriblemente brutal para derramar juicio sobre un reino que se corrompió desde sus mismos inicios, cuando Jeroboam levantó esos ídolos ahí en las tribus del norte. Los asirios eran grandes guerreros y muy famosos por su crueldad, y representaron el látigo de Dios para este pueblo. Los profetas describen a los asirios como un instrumento de juicio de Dios sobre su pueblo que se había apartado en pos de la idolatría. Isaías fue uno de los profetas que previnió esto y dice así de los asirios: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Y hermanos, esa amenaza ya había comenzado en el reino de Manahem, quien había pagado tributos a los asirios, se había vendido para ser reconocido como un rey y después de haber hecho un golpe de estado. Pero un tiempo después, el rey Peca se rebeló en contra de los asirios y quiso aliarse con Egipto para evitar la invasión, y ahí se entera, por supuesto, el rey de Asiria, que estaba conspirando con Egipto para rebelarse, y eso despertó su ira y sitió a Samaria durante 3 años con el fin de tomarla, y finalmente la conquistó. Así se cumplió la profecía de juicio de Isaías sobre el reino
del norte. Los asirios se llevaron la mayor parte de su gente a territorios extraños y repoblaron la tierra con extranjeros. Y esa es la razón por la que en Samaria se perdió la pureza de la raza judía. Dios estaba cumpliendo con su amenaza, con su advertencia de Deuteronomio 28. Había advertido a Israel lo suficiente. Ellos sabían lo que vendría, pero aún así prefirieron ignorar a Dios. Entonces lo que nos queda ahora es ver lo que pasó con el reino del sur. Ese reino duró 138 años más que el reino del norte, pero eso no fue lo suficiente, porque lo que vemos es que con ellos también la paciencia de Dios se agotó. Y leemos desde el capítulo 25, versículo 8 en adelante. En el mes quinto, a los 7 días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Ahora miren eso. Judá tenía como centro de adoración el templo de Jerusalén, pero eso no les sirvió para no corromperse. Y a pesar de que hubo un gran avivamiento en el tiempo de Josías y de Ezequías, el reino del sur no pudo eliminar las consecuencias de su pecado, que por más de 300 años había sido denunciado. Los últimos reyes de aquí fueron títeres de las naciones paganas. Los babilonios llegaron a las fronteras de Judá cuando Joaquín tenía apenas 3 meses de su reinado. Durante ese periodo, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y, hermanos, dicho sea de paso, esa estrategia en el mundo antiguo fue tremenda, el sitio a las ciudades. Nabucodonosor sitió toda la ciudad, impidió que le llegara provisión, no podían tener alimento, no podían tener agua, y eso obviamente debilitó las defensas de la ciudad. Al cabo de un tiempo, luego que ya estaban casi muertos de hambre y de sed, Nabucodonosor invade la ciudad y ahí mata a niños, mujeres, ancianos y todo lo que encontraron. Una crueldad babilónica impresionante. El texto bíblico dice que asesinaron a todos los hijos del rey Sedequías en su presencia. Miren qué dolor puede ser eso. Y no solamente eso, sino que también le sacaron los ojos para humillarlo. Entonces, toda esa gloria que Salomón había construido, no solamente en la ciudad, sino también en el templo, había quedado prácticamente en ruinas. Todo el oro y la plata fueron trasladados a Babilonia en el año 586. Y todo esto fue en estricto cumplimiento a la palabra de Dios. Isaías le dijo a Ezequías exactamente lo que iba a ocurrir unos años antes. Nabucodonosor desterró en la primera tongada 3,000 de los mejores hombres de Judá. Y es en esa época justamente que Daniel y sus amigos fueron trasladados a Babilonia. Jeremías fue llamado el profeta llorón porque avisoró la catástrofe. En Lamentaciones capítulo 1 dice: Judá ha ido en cautiverio porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautiverio delante del enemigo. Entonces lo que vemos es que el nuevo hogar de los judíos ahora es Babilonia. Entonces miren este contraste, hermanos. El primer libro de Reyes nos muestra un reino glorioso, un rey Salomón que había extendido su territorio desde el río Éufrates hasta la frontera con Egipto y tenía dominio sobre gran parte también de donde tenían los filisteos. Y esa fue la época más gloriosa. Los reyes de la tierra admiraron a Salomón. La reina de Saba fue a escuchar la sabiduría de Salomón. Ese fue el tiempo de la gloria. Y lo que vemos ahora en este segundo libro es que toda esa gloria estaba en ruinas, totalmente en ruinas. Dice el texto que Salomón llegó a ser el más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de esos reyes traía un presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, año tras año.
Muchos reyes paganos fueron vasallos de Israel y le traían cada año presentes a su reino. Ese reino de prosperidad sin igual es presentado ahora en este segundo libro como un montón de ruinas y sus habitantes llevados al cautiverio. Según Isaías 52, la nación exilada es denominada la cautiva hija de Sión. Y Zacarías 6:10 dice que esos ciudadanos son llamados los del cautiverio. Es en Babilonia que ellos aprendieron a suspirar y a llorar por lo que perdieron en su tierra. Ya no podían adorar en el lugar que Dios había establecido. Y ahí, en medio de esa pobredumbre, tristeza y dolor, ellos aprendieron a extrañar a Dios. Dice el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciese a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esa fue la tristeza de la gente que estaba en el exilio en Babilonia. ¿Quiénes se acuerdan de Bonnie M? ¿Se acuerdan de Bonnie M? Ellos cantaron justamente este salmo. By the rivers, by Babylon. Bueno, yo no sé por qué bailaban en el video, pero estaban cantando una canción judía en el tiempo del exilio. Ahora, el hecho es que la ciudad del rey quedó demolida, el templo de Dios quedó totalmente destruido. Y hermanos, esto no significa que Dios se había visto frustrado en sus planes. Y eso es lo increíble de Dios, que todavía Él está trabajando, está haciendo su obra en medio del desastre, en medio de la ruina. Cuando todo parece totalmente perdido, la mano poderosa de Dios todavía está llevando todas las cosas hacia una consumación final. Y de eso se trata nuestro tercer punto. El propósito de Dios en medio de la ruina. Dice así el capítulo 25, versículo 27 en adelante. Y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días de su vida. El libro de los reyes, hermanos, nos muestra el fracaso de los reyes, aún con excepciones como Ezequías y Josías. El juicio de Dios tenía que llegar. Por largos años hemos visto que los profetas han estado previniendo al pueblo sobre la posibilidad del cautiverio si no se arrepentían de sus pecados. Duras reprensiones hubieron. Israel pecó consecutivamente durante sus 400 años de existencia. Ahora, lo notable en medio de todo esto es que el escritor del libro de Reyes termina con una nota de esperanza. No todo estaba perdido, porque en medio de tantas advertencias de los profetas, también había un anuncio de misericordia. Había una promesa que los exiliados iban a retornar a Israel. Eso fue lo que dijo el profeta Oseas, por ejemplo. En el capítulo 6 dijo que los del cautiverio iban a volver a su tierra. Jeremías dice, cuando Dios habla por medio de Jeremías, dice esto: yo soy el que te salva de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Entonces, en medio de todo ese juicio, Dios también está iluminando con un rayo de esperanza a este pueblo. Las promesas de Dios se cumplieron en el pasado, se iban a cumplir en este tiempo y se van a cumplir también en el futuro para todos nosotros. Dice el Salmo 126,
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Miren la esperanza que hay en la palabra de Dios para los cautivos. Y así como Nabucodonosor reemplazó a su padre Nabopolassar, también tendría que ser reemplazado por Evil Merodach. Y eso es normal, porque la vida de los hombres se acaba y siempre van a haber reemplazos. Es normal que los reyes tengan sucesores. Y eso pasa también con los sucesivos imperios en la historia de la humanidad. Imperios que suben e imperios que caen. Y por supuesto el imperio de Babilonia también iba a caer. Y eso vamos a verlo más adelante en la época de los profetas. Pero hermanos, lo que es sorprendente en esta historia es que después de estar el rey Joaquín 37 años en prisión, todo el reinado de Nabucodonosor en la cárcel, lo que es sorprendente, que el sucesor, Evil Merodach, haya pensado en él y lo haya sacado de la cárcel. Y no solamente lo haya sacado de la cárcel, dice el texto que lo puso por encima de todos los reyes que estaban con él. Eso significa que reconoció su estatus real, le devolvió sus ropas reales, le devolvió su corona, lo hizo sentar a su mesa y proveyó para él todos los días de su vida. Y uno le dice, ¿y este Joaquín merecía eso? Por supuesto que no. Dice textualmente la Biblia que él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces piensen, ¿por qué no siguió la misma suerte que Ezequías? ¿Por qué no siguió la misma suerte que los demás reyes? Ser aniquilado. Hermanos, la única conclusión que podemos sacar de esto es que Dios continuaba protegiendo el linaje de David, porque por medio de ese linaje Dios iba a enviar a su Hijo, al Señor Jesucristo. Aún en la cautividad babilónica vemos la protección de Dios sobre su pueblo, la liberación y el honor de Joaquín, la restitución que le fueron otorgadas por Evil Merodach, son una prueba determinante del cuidado de Dios. Entonces, el punto en todo esto, hermanos, es que Dios había establecido la dinastía davídica y la había protegido contra los ataques de Satanás a lo largo de todos los siglos. Y en la época de los reyes, vemos ahí a Atalía, la usurpadora, que quiso exterminar al linaje de David, quiso matar a todos los descendientes de Josafat. Cuando Jehú mató a su hijo, es una historia sangrienta, pero miren a Satanás detrás de la escena, porque nosotros, hermanos, podemos ver tantos nombres, tantos reyes, y uno se quiere volver loco, tantas fechas y todo eso, y nombres tan raros que ni entendemos, ¿verdad? Porque es difícil tener todo eso en la mente. ¿Quién se sabe todos los reyes de Judá? No, y las fechas. Pero miren, para nosotros eso puede ser medio confuso, pero no para el diablo. Porque el diablo lo que siempre quiso hacer fue destruir al linaje de los hijos de Dios. Y ahí vemos usando a Atalía queriendo matar al hijo de Josafat. Y si no hubiera sido por la tía de este muchachito, la historia hubiera sido diferente. Cuando Atalía estaba matando a todos los demás hijos, ella lo llevó hasta el templo, lo escondió durante 6 años que reinó Atalía y lo escondió para que no le diera muerte. Así que miren cómo Dios estaba protegiendo, usando a esta mujer. Y luego el sacerdote Hilcías es Joiada, es el que encuentra al niño y ahí le dicen, este es el hijo del rey. Le restituyen el trono, Atalía muere y entonces dice que él hizo pacto con ellos en la casa del Señor y lo puso bajo juramento, les mostró a los hijos del rey. Entonces vemos en todo esto, hermanos, la mano protectora de Dios sobre el linaje de David. Dios usó a Josaba y a Joiada, el sumo sacerdote, para preservar el linaje del Señor Jesucristo. Pese a todo lo que el diablo hizo y pese a todo el pecado de los reyes y de todo el pueblo. Hermanos, no se podría explicar de otra manera
esto que hizo el rey de Babilonia, de preservar la vida de Joaquín y de restituirle todos los honores. Él fue el último rey de Judá y él es parte del linaje del Señor Jesucristo, como lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Entonces, hermanos, vean que el propósito de Dios en medio de la ruina todavía se sigue ejecutando. El mensaje predominante del libro de Reyes, desde Salomón hasta el exilio de ambos pueblos, del reino y del norte, es que Dios continúa con su plan, aun cuando Satanás y los hombres hacen todo por truncarlo. Tantos reyes, tantas generaciones rechazando la palabra de Dios. Y pese a ello, vemos a Dios todavía interesado en su pueblo. Nada absolutamente cambió de la disposición del corazón de Dios de rescatar gente que se rebeló ante Él, gente que rechazó su palabra, un pueblo rebelde y contradictorio. Eso fue desde Adán y Eva en el jardín del Edén. Porque piensen que ahí Dios podía haber dicho, listo, todos al infierno, pero no fue así. Tuvo misericordia de Adán, tuvo misericordia de Eva y de parte de su descendencia. Y a todos los hombres les da la oportunidad de escuchar su evangelio, de arrepentirse, de volverse a Dios, de reconciliarse con Dios, de pedirle que Él cambie su corazón. Pero vemos que muchos hombres y mujeres no quieren eso, que se rebelan a Dios una y otra vez. Y Dios manda a sus siervos una y otra vez a predicar el evangelio. Una y otra vez a predicar el evangelio. No existe un motivo aparte de la fidelidad de Dios para haber preservado a este pueblo de naciones mucho más poderosas en la época de la conquista, en el tiempo de Josué. Todos los milagros que vemos obrar a Dios para preservar a su pueblo no se pueden entender fuera de su carácter soberano, poderoso, pero también misericordioso, hermanos. La fidelidad de Dios es el hilo colector en cada historia personal, familiar y nacional. Dios queriendo rescatar a los pecadores. Y hermanos, este libro de Reyes, con todo y lo duro que viene con los juicios, que nos presenta este tema de los juicios, nos presenta a un Dios maravilloso, dispuesto a perdonar a aquel que viene a Él con su corazón arrepentido. El rey Ezequías es una ilustración gráfica del corazón perdonador de Dios, porque vemos que este rey, fue bueno en muchas cosas, pero también hizo cosas malas porque era un hijo de Adán, un pecador. Entonces, este rey dice que el profeta le dice, ordena tu vida porque vas a morir. Y la escritura nos cuenta que el rey Ezequías se quebrantó y le pidió perdón a Dios. Y Dios lo escuchó y lo perdonó. Y le agregó 15 años a su vida. Y no solamente eso, sino que también lo preservó de los asirios. Entonces, hermanos, podemos concluir sin lugar a dudas que todo lo que los reyes hicieron no estaba fuera de la soberanía de Dios, porque en su providencia Dios estaba obrando pese a las decisiones humanas. Recordemos que en Samuel vimos que Saúl fracasó como rey de Israel. Dios escogió a David como un rey para que a través de él viniera el reinado de Dios y el cumplimiento de todas sus promesas. Es en David que vemos que la descendencia de Abraham es puesta en una posición de realeza, tal como lo profetizó Jacob en su lecho de muerte. Eso vimos en el Evangelio, en el libro de Génesis. Y aunque en la deportación a Babilonia esa realeza parecía estar perdiéndose, eso no sucedió, porque el Señor le juró a David que establecería su descendencia para siempre. Y ahí está el rey Joaquín, con sus vestiduras reales y su corona, otra vez sentado en la mesa de vil verdad. ¿Quién hace eso? Pues Dios, el Dios soberano del universo. Él es lo suficientemente poderoso y misericordioso. Y hermanos, vemos que David no fue el rey perfecto con todo y ser un hombre conforme al corazón de Dios.
Salomón, con toda su sabiduría, no fue suficiente para guiar al pueblo. ¿Se dan cuenta? Ninguno de los hombres de Dios, de los grandes hombres de Dios, fue suficiente para conducir bien al pueblo. Moisés no fue suficiente, Aarón no fue suficiente, Josué no fue suficiente en la conquista, los jueces no fueron suficientes, hermanos. Sansón con toda su fuerza no fue suficiente para liberar a este pueblo. Los reyes tampoco fueron suficientes. ¿Por qué? Pues porque todos son descendientes de Adán. Tienen un problema en el corazón, el pecado, como lo tenemos cada uno de nosotros. El único hombre perfecto fue el Señor Jesucristo. Y toda esta historia de fracasos personales, familiares y nacionales, hermanos, lo que está haciendo es llevarnos, guiar nuestra mirada hacia Él. Porque Él fue el segundo Adán. Él fue el que hizo todo lo que el primer Adán no pudo hacer. Él es el verdadero juez que va a libertar a su pueblo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las tinieblas y de la paga del pecado, que es el infierno eterno. Y hermanos, vean cómo los milagros en la vida de estos profetas, Elías y Eliseo, ilustran la preciosa obra de Cristo. Fue Cristo quien tuvo compasión de la viuda de Sarepta. Él fue el que multiplicó la harina y el aceite para que ella pudiera pagar sus deudas. Y de la misma manera, Él es el único que puede pagar nuestra deuda, hermanos. Una deuda que nosotros tenemos con Dios que es impagable. Nosotros no podemos pagar eso. Pero Cristo lo puede hacer. Cuando le entregamos nuestra vida, cuando le entregamos nuestro corazón. Cuando reconocemos su autoridad, su señorío. Cuando le pedimos que Él sea el que cambie nuestro corazón. Es Cristo el que pagó esa deuda cuando ponemos nuestra fe en Él. Fue Cristo el que encendió el sacrificio por la oración de Elías, hermanos. Él fue el que dio la lluvia a Israel para que cesara el hambre. Y no solamente el que ejecutó a los 400 profetas de Baal, que eran profetas de Satanás, sino que fue Cristo el que triunfó sobre la cruz, sobre todas las huestes y potestades. Dice Colosenses que las exhibió públicamente. Hermanos, fue Cristo el que arrebató a Elías en un carro de fuego. Fue Cristo el que le dio la doble porción a Eliseo para que hiciera un ministerio poderoso llevando la palabra de Dios. Fue Cristo el que hizo toda esa obra. Fue Cristo el que abrió las aguas del Jordán para que su siervo cruzara. Fue Cristo el que resucitó a ese muerto cuando tocó los huesos de Eliseo. Todo eso lo hizo Cristo. Ahora, ¿saben qué? En el Nuevo Testamento, en Mateo, vemos que cuando Él murió en la cruz, dice la Escritura que muchas tumbas se abrieron en Jerusalén. ¿Lo ven? ¿Cómo podemos encontrar tantas referencias a Cristo en este libro de los Reyes, hermanos? Fue Cristo el que le perdonó a Ezequías y el que le otorgó 15 años más. Y es Cristo que a nosotros también nos perdona. Y no solamente nos da 15 años, sino nos da una vida eterna cuando creemos en Él, hermanos. Dice Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y hermanos, desde esos tiempos que estamos viendo en el libro de Reyes, se ha estado proclamando el año agradable del Señor. Lo que ustedes han escuchado esta mañana es esto. La palabra de Dios. Estamos proclamando el año favorable del Señor. Y hermanos, es Cristo quien tiene
toda autoridad en los cielos y en la tierra. Dice Filipenses que es ante este Cristo que toda rodilla se va a doblar. Así que puedes doblar tu rodilla aquí para que Él te salve, reconociéndole que Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Si le entregas tu vida, Él te perdonará. Él es el Rey precioso. Él es el verdadero Rey, envuelto en su manto, en cuyo muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de señores. De ese Cristo estamos predicando, hermanos. De ese Cristo predicaron los profetas. De la misma manera. Vamos a orar.